Abogado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender este llamado urgente en torno a lo que acaba de suceder lamentablemente en la ciudad de Quito. Lo que se conoce hasta el momento es que el abogado Harrison Salcedo lamentablemente fue abatido por antisociales en la zona de Quito. ¿Cómo recibió la noticia, abogado Vanegas? Hola Edison, primero que nada, buenos días y gracias por la invitación. La recibí de manera muy traumática, porque primero Harrison Salcedo, más allá de todas las diferencias que podríamos tener en cuanto al modo de ejercer nuestra profesión, era un colega, era un abogado penalista más de este país y por ende como profesional me duele su muerte y envío a su familia y a sus deudos mi más sentido pésame. Esto es un atentado no solamente contra Harrison Salcedo, es un atentado contra la profesión, porque significa que en este país todos los que ejercemos este trabajo de defender los derechos de quienes están privados de su libertad estamos corriendo riesgo. Y ante ello, pues por supuesto, tenemos todos que expresar nuestro sentir de dolor ante esta circunstancia. Es lamentable lo que ha sucedido en Quito, doctor Héctor Vanegas. ¿En qué casos usted tal vez conoce, en qué casos llevaba en investigación y a quiénes estaba defendiendo el abogado Harrison Salcedo? Bueno, yo no sé de su ejercicio profesional más allá que el tema mediático público, ¿no? Se conocía ya que había sido abogado de Jorge Glass, que había sido abogado de JL, entre otros. Yo no puedo juzgar a un profesional por las personas a las que defiende, porque finalmente yo soy un creyente fiel a la presunción de inocencia. Aquí el tema no es especular sobre que lo mataron por defender a o a B personas. Aquí el tema es que ha habido un sicariato, que ha habido un asesinato que ha sido dirigido y que ha sido direccionado y que debe investigarse, porque no podemos desentendernos de esa realidad. Y la realidad es que aquí ha habido un asesinato brutal a un ser humano y toda vida humana en este país es protegida y por eso debe investigarse y debe sancionarse a los responsables. Y además, debe el Estado ecuatoriano brindar protección a los profesionales del derecho que estén en casos de la trascendencia en los que estaba Harrison Salcedo, casos mediáticos que puedan afectar a su integridad y que puedan tener como desenlace, lamentablemente, estas circunstancias. Doctor Vanegas, ¿cuál debería ser en este momento el accionar tanto de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Nacional del Ecuador y de los diferentes organismos e instituciones de control para brindarle seguridad no solo a la ciudadanía, sino, como usted bien decía, a las personas que se encuentran tal vez haciendo la defensa o seguimiento de estos casos que lamentablemente se han vuelto mediáticos, políticos y en algunos hasta han sido utilizados de forma irresponsable, por decirlo menos? Bueno, yo considero que las autoridades de la Policía Nacional deben hacer un verdadero análisis de riesgo y deberían tener sobre su óptica de protección también a los profesionales del derecho que están, como vemos hoy en día, arriesgando su vida para defender los derechos que establece la Constitución y que sufrimos atropellos diariamente en el ejercicio de nuestra profesión, ya no solo por funcionarios públicos que se creen los dueños de la verdad, sino además por antisociales que ponen en riesgo nuestro propio ejercicio profesional. Esto es muy drástico y yo te quiero contar una infidencia, Edison. Yo estaba presente porque paralelamente a este asesinato, no sé si ya te enteraste, hubo una balacera en la penitenciaría de Guayaquil. Yo Sí, lo que quiero comentarte es que yo estaba defendiendo los derechos de un representado, de un procesado en un caso, donde todavía funge sobre él la presunción de inocencia porque no ha sido sentenciado, y lo estaba viendo presencialmente mediante videoconferencia. Y en plena audiencia empezamos todos los que estábamos en la sala de audiencia a escuchar disparos y a ver cómo nuestros defendidos tenían que agacharse y pedir auxilio, porque estaba desencadenándose una balacera en el centro penitenciario. ¿Esto te parece a ti normal? Es decir, esto es algo que podamos hablar con normalidad o con cotidianidad en un Estado que se precia de ser un Estado de derecho y un Estado respetuoso de los derechos fundamentales. Edison, esto no es normal. Aquí está pasando algo y va más allá de un sicariato que nos duele y nos enlutece a todos. Aquí hay una verdadera crisis de política criminal, aquí hay una verdadera crisis de política penitenciaria y aquí hay una verdadera crisis a la que las autoridades han preferido ver hacia otro lado y no hacer nada al respecto. Y eso es lo que debe a nosotros indignarnos, eso es lo que debe preocuparnos profundamente. A la final del día, ¿qué vamos a hacer ante todas estas circunstancias que están ocurriendo?
Doctor Vanegas, en este momento estamos viendo imágenes de lo que sucede aparentemente en este momento en la penitenciaría del Litoral, y como usted hace un momento decía justamente en su cuenta de Twitter, escribía que en la penitenciaría había una balacera en plena audiencia al oír los disparos, y usted decía y se preguntaba qué está pasando. En este momento también damos cuenta de lo que en la cuenta de Twitter de Tiempo Real EC dice: los choneros ingresan a bala a las celdas 6 y 7 de la penitenciaría del Litoral, donde se encuentran los denominados lobos. Los lobos buscan venganza, la policía de Ecuador evita que se llegue a mayores actos de violencia. Estamos viviendo una descomposición social, estamos siendo testigos de un momento terrible en el que diferentes bandas delincuenciales o que actúan por fuera de la ley están tomándose el país a sus anchas. Mire, yo voy a decirle algo. Nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito y ha ratificado nuestro país prohíben la tortura. Pero en este país, ir a un centro carcelario, ya sea mediante una medida de prisión preventiva o ya sea mediante una sentencia condenatoria y ejecutoriada, es de por sí un acto de tortura. Porque las condiciones en las que se debe cumplir una privación de libertad, una retribución ante un ilícito cometido, ante la lesividad cometida ante un bien jurídico en este país, es una cuestión trágica, es una cuestión traumática, es un verdadero acto de tortura. Y eso es algo que tenemos que nosotros poner sobre la palestra, porque no es lo mismo, y me permitirás la diferenciación, un asesino serial que el que se robó un celular o el que se robó un pan para dar de comer a sus hijos. No podemos poner estas dos circunstancias y estas dos situaciones en la misma balanza. Y es lo que está ocurriendo. Hoy en día, en las cárceles comunes, como la penitenciaría de Guayaquil, están los delincuentes de máxima seguridad y los que por prisión preventiva robando un pan o un celular les dieron una medida de prisión privativa de su libertad. ¿Es esto normal? ¿Es esto correcto? ¿Es esto justo? La respuesta es que no. Y finalmente nosotros ya hemos denunciado estas condiciones. Es que eso es lo grave. Yo no soy funcionario público, yo no manejo la política carcelaria ni penitenciaria de este país. Yo soy un simple abogado, un profesor universitario. Y desde mi óptica o desde mi trinchera he presentado junto a otros colegas medidas constitucionales contra la dirección del SNAI y las autoridades del Estado ecuatoriano para buscar que se repare, que se interpongan medidas de reparación ante la situación que están ocurriendo en las cárceles. Lo más drástico te cuento que hemos ganado esas medidas constitucionales, que el Estado ecuatoriano ha sido condenado por jueces nacionales a aplicar medidas de prevención para que no ocurran este tipo de desastres. Y sin embargo sigue sin pasar nada. Entonces, ¿quién nos da respuestas? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quién nos puede auxiliar ante toda la descomposición social que existe en nuestro sistema carcelario y en nuestro sistema penitenciario? No podemos hacer, lamentablemente, parece absolutamente nada. Doctor Vanegas, justamente, ¿cuál debería ser en este momento las garantías que el Estado ecuatoriano brinde a los abogados de la República que se encuentran defendiendo a diferentes personas que se encuentran en procesos judiciales que han sido de dominio público y que tienen el interés de la ciudadanía? Hablo de algunos de estos casos, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso de Harrison Salcedo, que defendía a una de las personas que también fue victimada en Manta meses atrás, como el denominado o conocido Rasquiña. No, sin duda alguna, ya te lo he dicho, se necesita hacer verdaderos análisis de riesgo y en virtud de lo que den estos análisis de riesgo, establecer las medidas de protección y de seguridad que sean pertinentes para los profesionales del derecho. Porque finalmente los fiscales que están atrás de casos mediáticos, por ejemplo, tienen toda la protección policial, tienen toda la protección del Estado ecuatoriano, pero los abogados que estamos atrás de los mismos casos no tenemos ni una sola garantía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ejercer nuestra profesión sin el miedo de que ocurra algo como esto? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo que se respete los derechos que están establecidos en la Constitución en la que todos hemos consentido que va a ser nuestra norma fundamental. Estamos haciendo nuestro trabajo y por ello estamos corriendo riesgo. Y eso no es correcto. En un Estado civilizado, eso no es correcto. En un Estado civilizado se deben implementar políticas públicas de corrección y de prevención para que esto no ocurra. Es lamentable la noticia que tenemos que dar hoy día en horas de la mañana
El abogado Harrison Salcedo fue abatido en la modalidad de sicariato en el norte de Quito, en las calles de la Avenida La República y 6 de diciembre. Estamos conversando con el abogado Héctor Vanegas. En este momento vamos a pasar un video donde se da cuenta. Este video fue publicado en la cuenta de Tiempo Real, donde da cuenta justamente del posible amotinamiento y la balacera que hay en la penitenciaría. Esto Como es... te digo, yo lo escuché en tiempo real. Imagínate la imagen traumática que tengo en mi cabeza en este momento, que pudo haber sido más drástica. Imagínate que entraban a la celda donde estaba mi representado y había no únicamente un susto, sino un asesinato. Imagínate el dolor de esa familia que está teniendo que padecer por tener un inocente preso. Imagínate lo traumático que eso hubiese sido. Eso no es normal. Esto debe indignarnos como ciudadanos. Esto no es de que debe parecernos bien o mal. Esto debe parecernos absolutamente traumático e indignante a todos. Porque en las cárceles, aunque nos cueste reconocerlo, no están los culpables únicamente. Hay mucha gente inocente ahí metida injustamente, que también es víctima de este tipo de atentados. Y a ellos nadie los está protegiendo. Y no hay ni una sola voz que diga vamos a hacer algo por ellos. Y eso sí que debe preocupar. Doctor Vanegas, justamente el sistema carcelario, el sistema penitenciario que desde 2019, bueno, no solo desde 2019, pero en el 2019, 2020 y hoy, en el 2021, vemos que se agudiza lo que sucede al interior de las cárceles. Se intentó cambiar el modelo de atención a las personas privadas de la libertad, pero al parecer esto no fue suficiente. No solo la infraestructura ayudó, sino que simplemente el sistema de justicia no está siendo eficiente. ¿Cómo entender este problema de la emergencia que vive el sistema carcelario con estos hechos que lamentablemente se vuelven ya paisajes naturales de nuestra sociedad? Bueno, como te venía diciendo, esto es un tema integral. Esto es una falencia que existe en la propia administración de justicia y en la propia política pública en materia carcelaria. Empezando, ¿por qué? Porque a la cárcel va mucha gente que no tiene que estar ahí. Y eso no es un problema de la política penitenciaria, es un problema de nuestra administración de justicia. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente, para bien o para mal, la presión o la corrección de la función judicial se mide en virtud de un sistema de medición de políticas públicas que ve cuántas sentencias hay condenatorias en cada despacho. Y eso da puntos. Es como que es mejor la política pública judicial si es que hay más presos o si hay más condenados. Y eso no es correcto, porque de algún modo parcializa o hace que los administradores de justicia tomen decisiones parcializadas y no hagan respetar el debido proceso, que es lo importante, que es lo sustancial, que es lo trascendente. Es que finalmente una persona puede parecer a todas luces culpable, porque así lo haya dicho la prensa, porque así lo hayan dicho los medios de comunicación, porque así lo hayan dicho altas esferas o altas autoridades del gobierno. Pero si la realidad procesal responde a otra realidad, pero si la realidad procesal responde a otra cosa que direcciona hacia la inocencia, la función de la administración de justicia es contener todo ese poder punitivo, toda esa sed de venganza, toda esa rabia, es contener todo lo que se ha venido diciendo, lo que se ha venido creando alrededor de un proceso y dar una respuesta que esté acorde a la realidad del proceso. Y si esa realidad está direccionada a declarar la inocencia, ningún juez debe tener el miedo, por el contrario, debe tener la valentía de declararla. Los abogados en su libre ejercicio se encuentran ahora indefensos. La policía está haciendo algo también para precautelar no solo la vida de los abogados que, digamos, atienden a algunos de estos casos y también defienden a algunos de sus clientes, también las personas que están dentro del sistema penitenciario. Recordábamos hace unos minutos que una guía penitenciaria también fue abatida en el modo sicariato en un bus de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es aquí también el trabajo y la responsabilidad de la Policía Nacional? Edison, es que te repito, no es un tema aislado. Y ese es el tema que es problemático. No es que estamos hoy nosotros sorprendidos porque ha habido un asesinato más estilo sicariato en nuestro país, porque ha habido una balacera aislada y única en el centro carcelario. El problema es que no es un problema aislado, si se me permite la redundancia.
El problema es que esto ya es reiterativo, el problema es que esto ya es repetitivo y que solo salta a la luz cuando hay un escándalo público. Y que mientras no haya un escándalo público, las autoridades de este país no hacen absolutamente nada, se hacen de la vista gorda. Y en las cárceles ha pasado de todo en los últimos 2 años. Ha habido incluso estados de excepción, ha habido intromisión de las fuerzas militares al interior de los centros penitenciarios. ¿Y qué ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada. Ha habido decisiones judiciales condenando al Estado ecuatoriano y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que replantear la política pública carcelaria y tenemos que hacerlo inmediatamente porque si no va a ser demasiado tarde. No puede ser que en este país únicamente se hable sobre la falencia de nuestra política pública penitenciaria al momento en que hay un atentado o al momento en que hay una balacera o al momento en que hay un escándalo en las cárceles. Esto debe hablarse en mesas de diálogo permanentes, reiterativas, continuas. Debe discutirse, debe hacerse mediciones de política pública. Si es que no se tiene la experticia, debe llamarse expertos internacionales. Pero nuestro sistema de política penitenciaria está en crisis y esto lo hemos venido denunciando hace años y es por ello que debe cambiar y punto. Esa es la única respuesta que se le puede dar ante estos atentados, porque si es que no, hoy estamos hablando del asesinato del colega Harrison Salcedo y de la balacera que ha habido en la penitenciaría de Guayaquil que presenciamos en vivo. Mañana estaremos hablando del sicariato de otro colega y de otra crisis carcelaria, y así paulatina y paralelamente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que ya nadie, ni el más culpable de los culpables va a estar seguro en un centro penitenciario y no va a poder retribuir a la sociedad el mal que ha cometido mediante una privación de libertad, porque va a estar en riesgo su vida. Y esto te lo hablo desde la óptica de los culpables. Imagínate los inocentes.